Radical deja un dilema acerca de la problemática educativa. ¿Son los docentes los que tienen que cambiar o es la sociedad toda? Esta no va a ser una reseña totalmente cinematográfica, sino que voy a hacer una reflexión acerca del mensaje de la película y del rol de la educación en la actualidad. La película, escrita y dirigida por Christopher Sala, se basó en un artículo publicado en el 2023 en una revista, Una forma radical de desatar una generación de genios, escrito por Joshua Davis. El artículo narra la experiencia del maestro Sergio Juárez Correa en la escuela José Urbina López, en Matamoros, una ciudad fronteriza mexicana. Sergio, interpretado por Eugenio Derbez, cansado de tener resultados desalentadores como docente, se topa con un video de Sugata Mitra, doctor en física y profesor de tecnología educativa, y decide implementar su método didáctico. Luego voy a profundizar sobre Sugata Mitra, porque tengo cosas para decir. Sergio no puede tener un desafío mayor a la hora de enseñar. En Matamoros existe un contexto de violencia extrema, con niños pobres y una escuela caída a pedazos, y obviamente sin computadoras, ningún tipo de herramientas y recursos para facilitar el aprendizaje. Frente a esta situación fatal, el maestro trata de motivar a sus alumnos diciendo que tienen potencial. En la pedagogía implementada por Sergio no existe una relación asimétrica entre maestro y alumno, y en consecuencia así se dispone el espacio en el aula. No existe el escritorio del docente por delante y las filas de sillas por atrás, sino que todos se reúnen en pequeñas rondas. No hay clases expositivas, sino que hay debates entre los chicos. El hecho de aprender no es una cuestión individual, sino grupal. Los niños se ayudan mutuamente para resolver desde problemas matemáticos hasta dilemas filosóficos. Sin embargo, Sergio observa que una alumna se destaca por sobre el resto. Paloma, siendo una especie de pequeño genio, es hija de un hombre que se gana la vida vendiendo cosas que se encuentran en la basura. Con todas las de perder, Paloma tiene la aspiración de ser ingeniera espacial. Sergio, lejos de sugerir una profesión menos ambiciosa, la alienta a seguir su sueño. Sergio emprende una tarea quijotesca porque carece de medios materiales y morales. En un principio está solo en la difícil tarea de la docencia. El director de la escuela, luego de ver los resultados positivos de los alumnos, decide respaldarlo. Lo que me llama la atención de este tipo de películas es que se muestra al docente que frente a todo tipo de dificultades sale adelante solo. Casi siempre en estos relatos, el docente protagonista es el alma pura frente al resto de sus compañeros, que suelen ser mediocres y corruptos. A fuerza de voluntad, puede ganarse la confianza de sus alumnos y lograr resultados escolares favorables. Una película que muestra algo parecido es Escritores de la Libertad, también basada en hechos reales. A la protagonista, interpretada por Hilary Swank, las autoridades le niegan financiamiento para implementar un proyecto que implica charlas y excursiones. Entonces decide buscar otro empleo en paralelo para costear los gastos. El mensaje es claro: ella hace la diferencia porque hace un esfuerzo extra. Pero en Argentina, con docentes que trabajan doble turno o más para llegar a fin de mes, esto es imposible. Muchos trabajan de otra cosa porque el salario no alcanza. Radical da sobrados ejemplos de voluntarismo. Por ejemplo, cuando Sergio vende su coche para comprar una computadora para sus alumnos. Esto a mí me enerva. En vez de organizar a la comunidad escolar y protestar por lo que es nuestro, el trabajador niega esa lucha y pone de su bolsillo. Esto es muy peligroso porque se cae en el chantaje emocional. No falta quien pida que resignemos lo poco de nuestro salario porque lo que está en juego son los chicos. Con ese criterio pidamos a los médicos, enfermeros, asistentes sociales que donen su sueldo, su tiempo. Es una cosa de locos porque mientras tanto el Estado se roba todo. Según la visión de la película, Sergio es el único del plantel docente que vale la pena. Los demás maestros están burocratizados o son corruptos. Esto se muestra, por ejemplo, cuando quieren obtener un bono por superar las pruebas que envía el Estado a nivel nacional. Estos se reparten en el modelo del examen, preparando a sus alumnos para las respuestas. Sergio piensa que las calificaciones, el plan de estudio y dicho examen no son necesarios, porque los chicos se autorregulan en su aprendizaje. El rol del docente se reduce solo en acompañar. Bueno, con esto tampoco estoy muy de acuerdo. Si bien el docente tiene que atender las individualidades del estudiante, el proceso de enseñanza es un hecho colectivo. No está mal que se plantee un plan de estudios nacional con metas mínimas para todos. Luego, si se puede establecer nuevos temas en concordancia a los intereses de los chicos, mucho mejor. Ahora bien, ¿está la escuela preparada en recursos humanos y materiales para tener un acompañamiento personalizado de los alumnos? La respuesta es no, y no por culpa de los maestros. En muy grandes rasgos, pienso que la crítica que se hace en Radical hay que tomarla para profundizar la problemática.
Pueden existir docentes corruptos, desganados o maltratadores, pero no son la mayoría. Hay otras películas que recomendamos que reflejan todo lo contrario. Por ejemplo, en Todo comienza hoy o Entre los muros, se observa cómo los docentes se apoyan unos a otros para sacar adelante la escuela, pese a dejar de lado la salud y la vida personal. De lo que se habla en los talleres de educadores es cómo motivar a los alumnos y hacer que les interese algo. Hasta si lo pensamos de manera mezquina, si los alumnos te aprecian y estudian, favorecen tus condiciones de trabajo. Al fin y al cabo, los docentes son trabajadores, que no deberían tener ganas de pasarla mal durante la jornada laboral. Muchos docentes comenzaron sus trabajos con expectativas y ganas de cambiar las cosas. Sin embargo, nos enfrentamos a un estado descompuesto, que lejos de apoyar al maestro, lo empobrece en salarios y contenidos. La tarea se descalificó a tal punto que nadie quiere ser maestro por vocación. En Radical vemos que inicialmente el único que desafía a las estructuras corrompidas del Estado es Sergio, el único. En concordancia, Paloma es una niña genio que, pese a vivir entre la mugre, puede construir un telescopio con materiales encontrados en la basura. El mensaje es claro: tienes potencial y aunque estés en absoluta desventaja con respecto a los demás, podés destacar. La película tampoco es tan inocente, sabe que de alguna manera el sistema se impone. Vemos dos casos de niños muy voluntariosos que terminaron mal. Uno es Nico, que acaba siendo víctima de una pandilla juvenil, y la otra es Mía, que pese a querer ser filósofa, tiene que quedarse en la casa a cuidar a sus hermanitos apenas más pequeños que ella. Radical de alguna manera apunta contra el Estado, que impone solo evaluaciones sin garantizar buenas condiciones de estudio para sus alumnos. Las computadoras nunca llegan a la escuela, y todos sabemos que a estas alturas son tan necesarias como los libros. Volviendo a los planes de estudio, tengo que aclarar que por más de que se intente, es imposible seguirlos al pie de la letra. Todo docente sabe cómo empieza la clase, pero no cómo termina. Y no me refiero por las dudas y consultas de los estudiantes. Lo digo por los problemas de conducta, en un contexto de violencia social donde la figura del maestro está totalmente evaluada. Las autoridades y funcionarios le dan la espalda y de alguna manera impulsaron en desacreditar su trabajo. ¿Por qué el docente es atacado por las políticas educativas del Estado? Porque al Estado no le interesa la educación. ¿Y por qué no le interesa la educación? Proliferan los trabajos descalificados y están en extinción los calificados. Salvo algunas profesiones, los procesos productivos se fueron degradando. Además, con más conocimiento, más se cuestiona el sistema injusto en el que vivimos. Porque el poder invertiría en algo que favorece su propia destrucción. Eso es lo que el sistema tiene para ofrecer a los pobres. Una educación degradada. La escuela se convirtió en una guardería y los docentes en asistentes sociales. Por eso duele a veces ver que en algunas películas se muestran a los maestros como personas autoritarias, apáticas y mediocres. Si recorren las escuelas de poblaciones empobrecidas, van a ver que todo esto no es así. Retomando con la película, lo que me gustó es el anhelo y el deseo de que las cosas cambien. Sergio tiene un vínculo muy cercano con sus alumnos. Se valora mutuamente. Sin embargo, la contención a los chicos no puede quedar en manos de una sola persona. La sociedad se tiene que involucrar en las instituciones educativas y pensar cómo se puede cambiar las estructuras para ofrecerle a los chicos un futuro mejor. Lo que hace Sergio frente al aula, como propiciar debates, incentivar el conocimiento directo, la experimentación, la investigación y la búsqueda del rol activo del estudiante, es lo que todo docente debe perseguir. Sin embargo, hay varias exclamaciones del protagonista, como que él no hace nada y que los chicos hacen todo, que no pueden pasar por alto. Se relacionan directamente con las ideas de su gata Mitra. Si uno googlea su nombre, suenan todas las alarmas. Este señor dice que hizo un experimento en la India que consistió en abrir un hueco en la pared del lado de la calle y poner una computadora. De pronto vio que sin ayuda, los chicos aprendían solos a usar la computadora. Luego de abrir varios huecos y poner varias computadoras, observó que los chicos se enseñan mutuamente y llegó a la conclusión de que podían aprender solos. Él aclara que tiene que existir un adulto que supervise y acompañe. ¿Los docentes? No. Ese lugar, según él, tiene que estar ocupado por abuelas. Por el desprecio por los maestros que siente este hombre, no puedo dejar de mirar a Radical con cierta desconfianza. En este sentido, considero que la labor del docente se tiene que profesionalizar más. Tiene que ser un intelectual, recibiendo un salario acorde a su tarea. Con un salario de hambre, como tienen los maestros, poco se puede nutrir intelectualmente por fuera de la jornada laboral. Porque el rol del docente no solo se cumple dentro del aula, las clases hay que prepararlas, y para hacerlo se necesita tiempo y conocimiento.
Si quieren profundizar sobre una educación no coercitiva, centrada en despertar el interés del niño por aprender, llegar a las ideas a través del diálogo y por medios del conocimiento directo mediante salidas y excursiones, vean La lengua de las mariposas. Ahí, lejos de ser una educación totalizante, se insiste en prestar atención a las individualidades, imperando una formación en humanidades. Don Gregorio, interpretado por Fernando Fernán Gómez, retrata el ideal anarquista en la educación y la necesidad de una profesionalización en la carrera docente. Él es un maestro intelectual que desempeña una pedagogía donde la búsqueda de la libertad es un pilar fundamental. Los republicanos se inspiraron en el modelo pedagógico de la institución libre de enseñanza, cimentada sobre el objetivo de educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. El maestro defiende la libertad y enfatiza su rol político en la defensa de los derechos y en la búsqueda de una mayor igualdad. La escuela moderna, fundada por Francisco Ferrer Guardia, insistía en una educación no coercitiva con formación científica destinada a la clase trabajadora. Como dice Sergio, la escuela tiene que cambiar, eso es seguro. Para empezar, los docentes tienen que estar respaldados por la sociedad, se tiene que dignificar al maestro, y en la escuela tienen que intervenir todos, los docentes, los estudiantes y las familias. Volviendo a Mitra, que defiende la idea de que los niños con una computadora y acceso a internet pueden aprender solos. La verdad es que semejante premisa choca con la realidad. En Argentina se repartieron portátiles a los chicos, que incluso se podían llevar a sus casas. Les pregunto, ¿realmente se vio el avance en la educación? ¿Alguien vio que esos chicos pudieran aprender solos? ¿De verdad se vio en Argentina un cambio de paradigma? Este señor habla de la espontaneidad, de que el aprendizaje se da de manera espontánea. Pero nada se da espontáneamente. Todo se construye y se desarrolla en un contexto histórico y social, y el docente es esencial para esa construcción. En lo que sí estoy de acuerdo es en que todos los chicos tengan dispositivos con acceso a Internet. Una de las cuestiones que nos dejó en claro la pandemia fue la brecha digital. La computadora e Internet son una herramienta muy poderosa y crucial en la educación, pero de ahí a depositar la educación en un aula llena de computadoras me parece propio de un plan desregulatorio que mina a las escuelas públicas, es decir, a la educación de la clase obrera. Por más de que no comparta la línea planteada en Radical, celebro este tipo de producciones porque abren el debate. Un debate que debemos darnos de una vez por todas, con el fin de impulsar una lucha colectiva capaz de revalorizar y fortalecer la educación de los hijos del pueblo.